Hola, somos Gabriel Upini González y Mario Miralles Delgado. Y en este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de un circuito con placa Arduino que controla el encendido o apagado de un motor en función de que se alcance no una temperatura umbral previamente definida por nosotros, temperatura que será controlada con un sensor NTC. Al circuito se le ha implementado un interruptor que, para variar el sentido de giro del motor, un potenciómetro para controlar la velocidad de giro y un diodo LED que se encenderá en función de que se rebase o no la temperatura umbral y que el motor esté o no funcionando. A continuación, Mario explicará el funcionamiento del circuito. Bueno, el circuito que hemos montado se basa en el uso de un puente H, que es un circuito integrado compuesto por 4 transistores que se encenderán por pares, funcionan por pares. Aquí podemos ver el puente H, es esta plaquita de color negro de forma rectangular, que tiene unos 16 pines de entrada-salida. Vamos a explicar cómo funcionan estos pines. El pin 1 es el pin del enable, que habilita o deshabilita el resto de pines de esta rama de 8 pines del puente H. Por tanto, con él será con el que controlaremos la velocidad del motor posteriormente. Los pines 2 y 7 son los pines que nos permiten controlar, son los de los cables verdes, y nos permiten controlar el sentido de giro del motor. Van conectados a pines digitales de Arduino, como podemos ver. Bueno, estos pines digitales siempre tendrán que tener un nivel de tensión opuesto, es decir, uno tendrá que estar en nivel bajo, low, y otro a nivel alto, high. Si cambiamos o invertimos este sentido, cambiará el sentido de giro del motor. Por otra parte, los pines 6 y 7, los pines, perdón, 3 y 6 serán los que pondremos en contacto con los terminales del motor para que este gire. Finalmente, los pines 4, 5, 12 y 13 tendrán que estar conectados a tierra, mientras que los pines 8 y 9 tendrán que estar conectados a la alimentación del circuito. Hemos añadido alimentación externa mediante una pila de 9 voltios para poder controlar motores de mayor envergadura con un voltaje de 12 voltios. Aquí arriba podemos ver el diodo LED, indicador del funcionamiento del motor, es decir, si la temperatura supera la umbral, el motor estará funcionando y el diodo LED se activará. Aquí vemos que ahora mismo está encendido, luego podríamos hacer girar el motor. Se ha vuelto a apagar. Bueno, aquí abajo tenemos un interruptor que será el que nos permite cambiar el sentido del giro del motor. Hemos conectado una resistencia de 10K para protegerlo. Se me olvidaba, el puente H cuenta con unos diodos internos protectores, por lo que no es necesario añadir al circuito unos diodos extra, lo cual nos ahorramos. Por su parte, aquí tenemos el potenciómetro, que será con el cual regularemos la velocidad de giro de este motor. Bueno, vamos a ver cómo funciona el circuito. Y bueno, aquí además encontramos el sensor de temperatura, que está unido a, si se puede ver, sensor de temperatura, está unido a un pin digital de Arduino, y también tiene una resistencia de 330 ohmios protectora. Vamos a ver ya cómo funciona el circuito. Aquí está el monitor serial, vemos en el monitor serial cómo va variando la temperatura. Por lo pronto la temperatura es muy elevada, por lo que siempre está funcionando. Vamos a ver si le subimos la temperatura umbral al programa, porque si no, no va a estar siempre funcionando y no es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces volvemos a compilar. Aquí tenemos nuestro código de programa. Ahora tenemos que cargarlo, ¿vale? Parece que todo va a ir correctamente. Se ha apagado, como hemos visto, al subir la temperatura umbral. Ya no lo está superando. Ahora, por favor, Gabriel, solo aquí. Tienes que dar temperatura al sensor para que se alcance la temperatura necesaria para que el motor funcione. Ya está funcionando. Vale. A ver si podemos implementar. Sí, podemos comprobarlo.
Vale, genial. Parece que ya funciona. Veamos. Vale, ya lo tengo. Vale, ahora toca el sensor. Ya debería girar. Vale, vemos cómo gira. Ahora se ha vuelto a parar. Vemos cómo gira, tienes que presionarlo, porque si no. No consigue alcanzar la temperatura umbral. Vale. Ya vemos cómo el motor va girando, ¿vale? Podemos invertir el sentido de giro motor, tocar el interruptor. Podemos invertir su sentido de giro, ¿vale? Vemos cómo ha cambiado el sentido de giro. Ahora, para controlar la velocidad tenemos el potenciómetro, ¿vale? Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad, ¿vale? La disminuye, vale. Ahora además se nos ha parado. Dale temperatura. Vale, ya sigue funcionando a la velocidad baja que hemos conseguido. Ahora, sube la temperatura. Vale, vemos que funciona. Se ha vuelto a bajar la temperatura. Vale, funciona perfectamente. ¿Se puede dar un poco más de velocidad? Sí. Bueno, pues nuestro circuito funciona. Veamos un poco cómo hemos implementado el código. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco el código del programa. En primer lugar, definimos las variables de entrada, el pin del interruptor, los pines del motor, que están conectados a los pines 3 y 4 de Arduino, el pin del enable, que está conectado al pin digital 9 de Arduino, y también el pin del LED. Y luego definimos unas variables que nos servirán para controlar la temperatura, la NTC, que será la variable en la que introduciremos la lectura del NTC, la variable calor, que será la variable con la que controlaremos si la temperatura ha superado el umbral o no, y las variables del potenciómetro. A continuación, en el void setup configuramos los pines como entradas o salidas. Así, por ejemplo, los pines del motor los configuramos como salidas, el del enable como salida, el NTC también como salida. Luego, el void loop. En primer lugar, dentro de la función void loop, que sabemos que se va a repetir en el tiempo, igualamos la variable NTC a su lectura, del pin analógico a 0. A continuación planteamos un if en el cual decimos que si el NTC es menor que 235, que es una temperatura que hemos determinado nosotros como el umbral, la variable calor se igualará a 0, en caso contrario será 1. Por tanto, si la variable calor es igual a 1, es decir, se supera la temperatura umbral, nos interesa que los motores estén funcionando. ¿Cuándo funcionarán los motores? Pues cuando el pin del enable, lógicamente, esté en high, es decir, a nivel alto de tensión, y las entradas estén, por tanto, habilitadas. A su vez, para indicar que los motores están funcionando, hemos colocado un LED y hacemos que el LED esté a high para que se encienda. A continuación vienen los if que controlará el interrupt, con los que controlaremos el sentido de giro del motor. Diremos que si el pin del interruptor está en high, el motor irá en un sentido, y además haremos una lectura con el potenciómetro, la mapearemos, es decir, la pasaremos de 10 bits a 8 bits, y a continuación esa lectura del potenciómetro la pasaremos al enable pin, de modo que variará la velocidad del motor. Ahora, en caso contrario, es decir, cuando el interruptor esté en la posición contraria, ponemos los pines del motor con los niveles de tensión invertidos, por lo que se invertirá el sentido de giro del motor, y las lecturas que hacemos con el potenciómetro son las mismas, es decir, volvemos a mapear el valor del potenciómetro y lo volvemos a introducir en la variable enable, de modo que controlaremos el nivel, por así decirlo, de intensidad o de intensidad con la que funcionan las entradas, es decir, la velocidad del motor, dicho de otro modo.
Luego, el siguiente else que tenemos aquí corresponde al if que teníamos de que calor era igual a 1, por tanto, este else indica que ahora la variable calor se hace 0 y, por tanto, si la variable calor es 0, la temperatura es inferior al umbral. Por tanto, ponemos el enable pin en low y los motores dejarán de girar. Ponemos también el pin del LED en low, por lo que el interruptor dejará de iluminarse. De este modo concluye nuestro código.